Libro de Romanos, por favor, capítulo número 10. Romanos capítulo 10. Es el sexto libro del Nuevo Testamento. A propósito, hermanos, si usted quiere hacer crecer su fe, lea el libro de Romanos. El libro de Romanos es el libro en el Nuevo Testamento que más tiene la palabra fe de todo el Nuevo Testamento. Entonces, algo le va a enseñar de la fe, el libro que habla más de esta palabra, ¿verdad? Entonces, espero que pueda ser de ayuda para nuestra fe en esta noche, abrir la palabra de Dios. Y vamos a 39 veces es la palabra fe. Yo lo tengo aquí escrito en mi Biblia. Entonces, espero que algo nos enseñe de la fe en esta noche, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos abra nuestro corazón, nos anime y que nos alimente su palabra, ¿no? De hecho, en este capítulo precisamente es donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no tiene nada de malo sentarse por media hora a escuchar la palabra de Dios. Al contrario, le va a ayudar a crecer su fe, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude y que podamos tener un bonito tiempo. Señor, regresamos ante tu presencia para reconocer que te necesitamos para escuchar tu palabra. Muchas veces la leemos sin entenderla, muchas veces tenemos confusión y batallas y necesitamos la ayuda de tu palabra en nuestra vida. Te ruego que tú unjas con tu Espíritu Santo a tu siervo y tu palabra, de manera que tu predicación pueda tocar nuestros corazones, que llenes las necesidades más grandes de nuestro corazón con tu palabra, y que a pesar de que haya ya un poco de cansancio debido a que pues algunos ya vienen del trabajo, del quehacer o de las actividades de todo el día, ayúdanos a poder sacar algo para nuestra vida y llevárnoslo en nuestro corazón. Bendice, Señor, este tiempo juntos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los cristianos por siglos han usado la palabra evangelio en nuestro lenguaje, en nuestra jerga cristiana. Realmente la palabra evangelio nos pertenece de alguna manera, porque allá afuera usted no va a ver la palabra evangelio en las noticias, no en los periódicos, en los comerciales. Es una palabra pues muy ajena, tan ajena que cuando llegamos a conocer de Cristo y usan la palabra, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿Qué es eso? La he escuchado, ¿por qué será? Y esta palabra, hermanos, no es una palabra fácil de entender muchas veces, y a veces no es fácil de usarla. Me acuerdo hace unos años, precisamente aquí en Valle, estábamos aquí a unas 3-4 calles hay un tianguis, y ahí estábamos teniendo una actividad evangelística. Entonces fuimos con un grupito de hermanos que vinieron de mi iglesia madre, y estuvimos ahí en el tianguis, hicieron una obra de títeres y una especie de actuación, y la idea era al final predicar el evangelio. Y mientras estos hermanos estaban actuando, yo básicamente era el único que hablaba español de ellos, y estaba ahí pues cuidándonos también, y yo iba a predicar al final, y se me acerca un muchacho que estaba ahí como que pues curioso, y me dice, ¿usted es el encargado? Le dije, sí. Me dijo, qué bueno, es que quiero, si quiere ahorita yo predico, porque yo predico el evangelio completo. Y yo le dije, mire, yo conozco el evangelio y yo predico el evangelio completo, gracias, pero no. Pero en mi mente me puse a pensar, entonces ¿significa que yo no tengo el evangelio completo? ¿O nada más predico una parte? ¿O qué pasó? Pero hay mucha confusión, hermanos. Hay algo que algunas personas le llaman el evangelio completo. Ahora eso no tiene nada que ver con la Biblia, hermanos. Eso no tiene nada que ver con lo que es verdaderamente el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Voy a explicar dos cosas rápido. La palabra evangelio, si la parte en dos, la palabra original es una palabra compuesta. Significa buenas noticias. Buenas palabras. Entonces eso significa. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de definición, ¿a qué buenas noticias se refiere?
se refiere a la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Vaya, sin perder ese pasaje, hermanos, vayan primera de Corintios, si es tan amable, vaya rapidísimo, capítulo 15, y quiero que vea lo que dice Pablo, y él está explicando aquí la definición de lo que es el Evangelio. Vean el versículo número 1 en adelante. Primero a los Corintios 15:1, está en la pantalla también, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahí va, 2 puntos, ahí está, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos salvación. Eso es el Evangelio. Entonces, si viene algún fulano o alguna persona y le habla supuestamente del Evangelio completo, el Evangelio completo es un término que usan las iglesias carismáticas para decir que hablan de las lenguas, ¿ok? Entonces, usted cuando escucha la palabra Evangelio completo, es sinónimo de hablar lenguas, ¿ok? Entonces, como yo ya sabía, este fulano me va a empezar a meter un montón de ideas raras, y le dije, no, yo ya tengo el Evangelio completo. ¿Cuál es el Evangelio completo? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. No le hace falta nada, ¿ok? No le hace falta lenguas al Evangelio, ¿eh? Entonces no se confunda. De hecho, la iglesia más grande del mundo es carismática, se llama así. Se llama Full Gospel Church, o sea, la iglesia del Evangelio completo, que básicamente es una iglesia carismática que habla lenguas, ¿sale? Entonces, no se confunda, están mal usando la palabra Evangelio. En ninguna parte de la Biblia dice que se necesitan las lenguas para ser salvo, en ninguna parte, ¿ve? Entonces, no tenga esta confusión. A propósito, hermanos, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, sí creemos en la resurrección de Cristo, ¿ok? Sí creemos lo que dice la Biblia, y ahí dice que Cristo resucitó. Hermanos, estamos en la semana donde todo mundo sabe que es Semana Santa, y sin embargo no tiene ni una idea que se celebra, ¿no? Yo también fui católico, y siempre me pregunté, bueno, ¿y por qué la Cuaresma, no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la Semana Santa? Y pues no tiene mucho que ver, ¿no? Ni siquiera tiene que ver con la Biblia, ¿verdad? Pero, hermanos, hay muchas dudas que uno tiene. Y en esta semana mucha gente piensa muchas cosas. Piensa en las vacaciones, en irse a Acapulco, en descansar, en dormir hasta las 11. Y piensa en un montón de cosas, en que mi hija decía, voy a tener... ¿cuántos días? 9 días, 7 días de vacaciones, decía. Entonces, eso es lo que ella estaba pensando en la Semana Santa. A lo mejor usted también estaba pensando en eso. Pero quiero que usted se entere, que se acuerde que lo más importante de la Semana Santa es el Señor Jesucristo, ¿ve? Que Él murió, que Él fue sepultado y Él resucitó en el primer día de la semana, que es un domingo, ¿ok? Ahora, hermanos, sí creemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Es parte del Evangelio, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Ahora, a propósito, la resurrección de Cristo fue corporal y literal. Nosotros creemos en una resurrección literal y corporal. ¿Qué significan esas dos palabritas? Corporal significa que Cristo, cuando resucitó con su cuerpo, ¿ok? Con el cuerpo humano, ¿ok? Quizás con algunas modificaciones, algunas habilidades especiales, pero con un cuerpo humano, ¿ja? No resucitó en espíritu, no resucitó invisible, no resucitó como a un fantasma, ¿no? Era un cuerpo humano, tan cuerpo humano que le dijo a Tomás, pues, tanto que dudas, mete tu dedo en mi mano, en mi costado y en mis heridas, y a ver si no crees así. Entonces, ¿cómo resucitó Cristo? En cuerpo, ¿verdad? Y también un cuerpo humano tiene hambre, y Cristo comió, ¿verdad? Comió miel y hay un pescadito, ya resucitado. Entonces, Cristo resucitó en cuerpo, no en espíritu, porque hay muchas personas que piensan cosas raras, ¿verdad? Y también Cristo sí resucitó, no fue una alucinación, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues es que fue una alucinación. No, pero es que mucha gente lo vio. Fue una alucinación
colectiva, ¿ok? Entonces, ahora resulta que ya puedo alucinar lo mismo que mi esposa, simultáneamente y en dos diferentes lugares a la vez, ¿verdad? Entonces, eso no existe. Las alucinaciones colectivas no existen, no es algo real. Entonces, por eso decimos que fue una resurrección literal, porque más de 500 testigos hubieron de que Cristo realmente resucitó, ¿ok? ¿Cuántos testigos necesita para que algo sea real? No sé usted, pero ya con 500 ya como que ya no puede rebatirlo, ¿ve? Entonces, la resurrección de Cristo es parte del evangelio que nosotros creemos: la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, el evangelio es una cosa preciosa, porque cuando llegó a nuestras vidas y lo creímos y nos lo abrazamos, cuando creímos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y le pedimos a Cristo su salvación, Él nos la dio. Y ahora creemos que vamos a ir al cielo cuando muramos, ¿no es así? No somos mejores que allá afuera, no somos mejores que nadie, simplemente hemos recibido a Cristo y eso hace toda la diferencia, ¿sí ve usted? Entonces el evangelio es una cosa preciosa y es algo increíble. Yo al estudiar el pasaje que ahorita vamos a ver, yo decía, el evangelio es increíble, el evangelio es precioso. Y vamos a ver, hermanos, algunas cosas que la Biblia dice que es increíble en nuestro evangelio. Vamos ahora de regreso a Romanos capítulo 10 y quisiera que leamos los primeros 14 versículos y quiero que veamos algo precioso. El tema de capítulo 10 es la salvación, ¿ok? En este caso habla mucho de la salvación de Israel. Pero quiero que veamos qué es lo que dice el capítulo 10 de Romanos, del versículo 1 al versículo 14. Sígame con su vista, piense lo que dice y vea lo que está diciendo Pablo. Desde el versículo 1 ya está diciendo que el tema es la salvación, ¿verdad? No del cuerpo, sino la salvación del alma, y especialmente de los judíos, aunque también habla de todos, ¿ok? Vamos a ver versículo 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Note esa frase: a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Habla de la resurrección ahí, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, yo creo que el evangelio es increíble, porque el evangelio todavía puede salvar el alma de las personas. Pero hay dos características que a mí, al estar leyendo y estudiándolo, dije: estas dos cosas son preciosas del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos la vida eterna, darnos salvación. Eso no lo sabe mucha gente. Hermanos, quiero que usted se dé cuenta que aunque vivimos en un país ultra religioso, que hasta cada mes hay fiestas patronales y hay mole y hay cohetes, especialmente aquí en Valle, ¿verdad? Hay un montón de cohetes y de nichos, hay mucha religión, y sin embargo la gente no entiende que solo hay una manera para ir al cielo. ¿Cuál es esa manera? A través del Señor Jesucristo, ¿ve? Es la única manera. Ahora, hermanos, cuando se está hablando del Señor Jesucristo,
está hablando que se necesita creer y confesar. El versículo 9 y el 8 y el 9 dicen claramente, ¿verdad? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación de nuestros pecados. ¿Qué se necesita entonces? Confesar y creer. Esas son las dos cosas que se necesitan para recibir y confiar en Cristo. Confesar tu pecado, confesar tu necesidad de Cristo como tu Salvador, y número 2, tu fe en que Cristo ya lo pagó todo en la cruz del Calvario. ¿Okay? Ahora entonces, el Evangelio, hermanos, esta salvación se la da el Señor a cualquier persona. Lo que quiero que usted vea es que el Evangelio es para todo aquel que cree. Si se dio cuenta, varias veces aparece la frase todo aquel. A mí me llama mucho la atención esta frase. Ve el versículo 4. Fíjese cómo dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia, y luego dice a todo aquel que cree. Fíjese esa frase. ¿Para quién es el Evangelio? A todo aquel que cree. Luego el versículo 11, fíjese el verso 11, dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Otra vez, ¿para quién es el Evangelio, hermanos? Para todo aquel que cree. Luego el versículo 13, ¿qué dice? Ahí también lo van a ver en la pantalla: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Para quién es el Evangelio? Para todo aquel que invocare el nombre del Señor. Hermanos, esta receta, esta fórmula es muy especial y a mí me saltó a los ojos cuando lo estaba estudiando. Y de hecho, hermanos, antes de estudiarla, estaba en mi corazón, en mi mente, y dije, no, esto está buenísimo. Y de hecho yo lo circulé, ¿verdad? Todo aquel, todo aquel, todo aquel. Juan también está de acuerdo, y en Juan 3:15 dice, primera de Juan 5:1 primero dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y luego se acuerdan del versículo más famoso de toda la Biblia, ¿sí? ¿Cómo dice? Bueno, desde el 15, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, varias veces en el Nuevo Testamento se muestra que el Evangelio es para todo aquel que cree, hermanos. Y esto a mí me es de bendición, hermanos, porque muchas veces pensamos que el Evangelio es nada más para gente especial. De hecho, los judíos estaban mal, porque precisamente los judíos pensaban así. Los judíos pensaban que el Evangelio y la salvación solo era para los judíos. Por ejemplo, si usted recuerda, el apóstol Pedro batalló mucho con esto. De hecho, Dios lo tuvo que guiar de una manera especial hasta la casa de alguien que no era judío, llamado Cornelio, ¿verdad? En Hechos 10. Y hasta todavía, fíjense lo que dice Pedro, estaba todavía tan confundido y él pensaba que el Evangelio era para los judíos, que todavía llega a la casa de Cornelio y le dice a Cornelio: pues mira, Dios me mandó acá, pero la verdad para mí es una abominación estar aquí en tu casa. O sea, todavía no le caía el 20, como decimos, todavía no entendía Pedro que el Evangelio es para todo aquel que cree, ¿sí? Entonces los judíos pensaban que el Evangelio era nada más para los judíos, pero no, hermanos, el Evangelio es para todo aquel que cree. Y es algo bien bonito, hermanos. De hecho, en el versículo 12 explica de qué se trata a todo aquel que cree. Fíjese cómo explica el versículo 12. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego. Eso no le gusta que los judíos, eso no le gusta a los judíos, pues, porque los judíos se sienten especiales, se sienten el pueblo de Dios. Pero ahí dice: no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, no nada más los judíos. Entonces, esta parte, hermanos, a mí me fue de bendición, porque los judíos tenían que entender que el Evangelio no era nada más para ellos, era para otras personas que ellos consideraban que no eran dignos, ¿sí? Ahora, hermanos, lamentablemente a veces la mentalidad judía así exclusivista, que digo, no, pues yo recibo la salvación, pero los demás, no, pobres cuates, estos no. A veces esa es la misma mentalidad que tenemos también los cristianos. Los cristianos dicen: yo ya recibí a Cristo, yo ya tengo mi salvación.
Uy, pero no vaya a entrar un hombre oliendo alcohol de ahí, porque todos se le van a quedar viendo y le van a ver feo, ¿verdad? Y no se van a acercar a él. Pensamos que el evangelio no es para las personas moralmente perdidas. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio que alguien le predicara de Cristo a una prostituta? El evangelio no es para las prostitutas también. ¿Qué no es para todo aquel que cree? Yo he dicho varias veces que si alguna vez alguna de las damas dice, yo quiero hablar a las prostitutas, pastor, yo la llevo. Yo y mi esposa vamos en la noche, porque no va a ser fácil encontrarlas de día, ¿verdad? Vamos en la noche, yo me quedo en el coche, vigilando que no pase nada, y dos damas se acercan a las mujeres prostitutas a hablarles de Cristo. No se va a ver muy bien que yo vaya o me acerque en la noche ahí, pero hermanos, ¿en qué no ellas también necesitan de Cristo? Me acuerdo una vez un misionero me impactó cuando vino a México. Él dijo, mi ministerio es con las prostitutas, y él y su esposa iban y le hablaban de Cristo a las prostitutas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Pero a veces los cristianos no creen eso. Los cristianos creen que el evangelio es para las personas buenas, para las personas bien vestidas, para las personas que pues más o menos, sí, es muy religiosa, sí, yo creo que sí puede ser salvo. Y nos equivocamos, malentendemos el evangelio, porque el evangelio es para todo aquel que cree. Hermano, esta iglesia debe de cambiar su manera de pensar, y cualquier persona que entra por esa puerta es bienvenida. Sea homosexual, sea drogadicto, sea con VIH, mientras no arme problemas, no lo voy a correr, ¿ok? Si viene un borrachín aquí a gritar, le digo a los ujieres que lo saquen. Pero si viene a escuchar y viene con necesidad, las puertas están abiertas para todo aquel que en él cree. ¿Sí ven? Y hermanos, el problema no es que el evangelio no sea para todo el mundo. El problema es que nosotros a veces no lo entendemos y no lo creemos así. Porque a veces, hermanos, tenemos una mentalidad exclusivista, de manera que yo ya soy salvo, qué bendición, me siento contento y me siento en la iglesia y alabo al Señor, pero hasta ahí, y no me doy cuenta que realmente el evangelio es para todo aquel que cree. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo más. Es para todo aquel que cree, pero hay una cláusula también en nuestro texto. Aunque Cristo murió por todos, ¿sí vio que el texto decía que es Señor de todos, ¿no? Y es rico para con todos. Entonces Cristo quiere que todos sean salvos, tu familia y la gente que a ti no te cae. ¿Sabía que Cristo también murió por los sicarios? ¿Sabía que Cristo también murió por los que le han asaltado? Por los que a la gente que le ha hecho daño a usted. Cristo murió por las personas que no nos caen bien. ¿Sí sabía que el evangelio también va para los que no le caen bien? Yo sé que esto no lo va a entender usted, ¿verdad? Pero sí, también el evangelio también fue, Dios es rico para con todos. Y hermanos, a veces no pensamos en eso. A veces no pensamos que el evangelio puede alcanzar a las personas muy pobres. O a veces algunos piensan que el evangelio no puede alcanzar a las personas muy ricas. Y apenas viene una persona rica y ya empezamos a verlo con envidia y con ojos, viene con un carrazo, y no, se me hace que viene con malas intenciones, ¿verdad? Y pensamos varias cosas porque pensamos que el evangelio no es para todos. El evangelio también es para las personas con muchas batallas en su identidad ideológica, y a veces se pueden sentir hombre o mujer, o con mucha confusión, no saben si son mujer o hombre, pero sí deben saber que Cristo los ama y que Cristo les quiere perdonar y salvar, ¿sí usted? Entonces el evangelio es para todos, hermanos. Por eso es que, hermanos, algo que usted debe entender es que el evangelio es para todos, y nosotros debemos dar acceso a todos para que escuchen el evangelio. Ahora, una cosa más, yo le decía que es para todos, pero aunque el evangelio es para todos, no todos van a ir al cielo, ¿o sí? ¿Es para todos el evangelio, sí o no? Pero entonces todos van a ir al evangelio, ¿sí o no? Porque es para todo aquel que cree, no para todo aquel nada más, para todo aquel que en él cree. Vean lo que dice el versículo número 16. El versículo número 16 dice esto, que Cristo murió por todos, pero no necesariamente van a ser todos, ¿verdad?, los que van a ir al cielo. A propósito, hermanos, todos pueden alcanzar la salvación, buenos, malos, pobres, ricos. A propósito, el evangelio no es para los escogidos, el evangelio es para todos. ¿Me escuchó?
¿Okay? Porque hay quienes dicen, no, es que nada más los escogidos. No, ojalá fueras tú escogido entonces, pues no, ya te torciste tú. Pero hermanos, el evangelio no es para algunos escogidos, el evangelio es para todos, para todo aquel que en él cree. ¿Sí ves eso? Entonces el evangelio es para todos. A propósito, si usted dice, yo no estoy segura de ir al cielo, yo no estoy seguro de ir al cielo, el evangelio es para ti, para que tú le recibas y te dé su salvación. Es para todos el evangelio. Qué bendición que también fue para mí y para ti, ¿sí o no? Ahora, hermanos, pero hay algo que allá afuera alguien pensó, él dijo, bueno, pues si el evangelio es para todos, pues todos van a ir al cielo, yo creo, pero no es así, ¿no? Hay algo que se llama universalismo allá afuera. Esta idea llamada universalismo, a alguien se le ocurrió y dijo esto: bueno, pues Dios es amor, Dios es bueno, así que pues como Dios murió por todos, al final de cuentas todos van a ser perdonados y todos van a entrar al cielo. Eso es lo que dice el universalismo, ¿ok? Pero vea lo que dice el versículo número 16. Cristo murió por todos, sí, es cierto. El evangelio es para todos, es cierto. Pero vea el versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? El evangelio nos fue dado a todos. Desafortunadamente algunas personas no obedecieron al evangelio. No decidieron creer y confesar su pecado. Creer en Cristo y confesar su pecado. Y entonces, pues no todos van a ir al cielo. Pero hermanos, quiero que usted comprenda algo más. El evangelio es para todos, para todo aquel que cree, para todo aquel que decide creer en él, y quien no cree es su decisión, ¿ok? Y pues no todos van a obedecer al evangelio, no todos van a recibir a Cristo. ¿Cómo me gustaría que todos fueran? Pero mire, francamente, no toda la gente allá afuera me ha recibido, no toda la gente me ha escuchado. Yo le comparto de Cristo y algunos me han dicho, pues gracias, está bien todo lo que me dices, pero no, yo no quiero recibir. Hay gente que me ha dicho eso. Hay gente que no quiso obedecer al evangelio. Es más, yo estoy consciente que incluso en esta iglesia, de toda la gente que viene a la iglesia, no todos son salvos, no todos han recibido a Cristo en su corazón, no todos han recibido el evangelio. Yo lo predico, pero yo no puedo obligar a nadie, porque el evangelio es voluntario el recibirlo. No todos obedecieron al evangelio, pero si tú quieres estar en el cielo y recibir su vida eterna, necesitas obedecer al evangelio y recibir a Cristo como tu salvador personal, y Él te va a dar su salvación como me la dio a mí, si crees en el evangelio, ¿okay? Ahora, hay un dato más que quiero decir, hermanos. El evangelio es para todos. Desafortunadamente no todos lo escuchan. Vean el versículo número 14 y 15, hermanos. Esto es algo muy delicado, pero eso es lo que dice la Biblia. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Miren, hermanos, mi manera de entender este versículo es de atrás para adelante. Regularmente cuando uno estudia la Biblia, ve el orden y ve desde el principio hasta el final. Por ejemplo, ve el Génesis. ¿Y cómo está el orden? Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿Ok? Entonces uno sabe, ok, así está el orden. Pero el orden de este versículo es a la inversa, de atrás para adelante. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que enviar a alguien para que ese alguien predique. Ahora, la pregunta anterior que es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ya que predican, entonces la gente les escucha. Y luego la siguiente pregunta, hacia arriba, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ya que oyeron, pueden creer. Y luego la primera pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ya que creyeron, invocan a Jesús. Entonces, ¿cómo es el orden, hermanos? Una persona, para que sea salva, ¿cómo tiene que ser el asunto? Primero, una iglesia envía a alguien a predicar. O Cristo directamente envió a sus discípulos, ¿no? Por tanto, id y predicar el evangelio.
Ese es el primer paso. Segundo paso, el que predica, bueno, el que es enviado va y predica, ¿verdad? Y predica el evangelio, como lo estamos haciendo ahorita. Luego el tercer punto es, ya que predica, hay alguien que le escucha. Hay gente que no escucha, pero hay gente que sí escucha y dice, oh, eso a mí me gustó, eso de que yo puedo ir al cielo, a mí sí me llamó la atención, yo sí quiero recibir, yo sí quiero. Entonces, oye, y luego de entre todos los que oyen, hay algunos que dicen, yo voy a creer en Jesús, yo voy a poner mi confianza en Jesús. Y los que deciden creer en Jesús son los que dicen, sí, yo le voy a pedir a Cristo que Él entre a mi corazón, que Él sea mi Salvador. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Entonces es una escalerita, ¿verdad? De atrás para adelante. Ahora, hermanos, pero la pregunta que a mí me llamó la atención y la que es más práctica es, ¿cómo irán sin haber quien les predique? El evangelio es para todos, sí. Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo oirá la gente sin haber quien les predique? Y es ahí donde usted y yo tenemos que entender que Dios quiere usarnos a nosotros. Pero si nosotros no creemos que el evangelio es para todo aquel que cree, ni nos va a importar. Pero cuando usted entiende que el evangelio también es para la gente que está a tu alrededor, para tus compañeros, para la gente que está allá afuera, aquí en Valle de Chalco, para la gente de otro país. Por eso no nos importa a veces dar a misiones. ¿Para qué? Si yo estoy bien ajustado. Yo le voy a decir, ¿para qué? Para que el evangelio llegue más lejos. Porque queremos que en Mozambique se predique a los africanos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Usted va a ir para que se les predique allá? Es muy difícil, ¿no? Más fácil apoyar a quien ya fue enviado, ¿no? Entonces, por eso es que apoyamos la obra misionera. Pero cuando nosotros no entendemos que el evangelio es para todo aquel que en él cree, no nos importa dar una invitación, no nos importa la gente, no nos importa la gente de otros países, no nos importa apoyar la obra misionera, no nos importa salir a ganar almas, no nos importa dar un tratado a nadie. No sé usted, hermano, pero algo que nos pasa a la gente de ciudad es que vemos tanta gente que nos empezamos a acostumbrar al mar de gente y ya la ignoramos, hermanos. Los que somos de ciudad, ya no te importa la gente, te importa llegar a tu casa, ¿sí o no? Y ese es un problema que tenemos los de ciudad. Pero cuando tú vas al pueblo, tú ves que las cosas son diferentes. Mi esposa me enseñó eso. No estoy diciendo que mi esposa es del pueblo, ¿eh? pero es de una ciudad más pequeña, ¿eh? Y mi esposa es de las que, pues, ahí en su cuadra, pues, saluda a todas las personas, ¿no? Todavía acá en Valle saluda a todos. Y en el pueblo así son las cosas, ¿eh? Son tan poquitos que se conocen, ¿verdad? Pues el señor del pollo, la señora de la panadería, el señor de los borregos, y el señor de las carnitas, el señor de la barbacoa, y uno sabe, ¿verdad? Pero aquí en Valle o aquí en la ciudad, pues hay tanta gente, no vas a estar saludando a todo el mundo en el metro, ¿ah? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Va a tener que decir como 1000 buenas tardes y 1000 buenos días en la mañana, ¿verdad? Entonces, usted y yo como citadinos, muchas veces terminamos acostumbrándonos al mar de gente y ya no nos importa la gente. ¿Ven? Y empezamos a perder el corazón de decir que Cristo realmente y su evangelio son para todo aquel que en él cree. Y hermanos, eso me hacía pensar, si nosotros realmente creemos que el evangelio es para todo aquel que en él cree, la pregunta es, ¿quién que está alrededor de usted necesita escuchar ese evangelio que fue también para esa persona de usted? Entonces a mí me hacía pensar, hermanos, que nosotros tenemos esa ahora responsabilidad de que pues el evangelio es para todos, pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo? No hay manera, hermanos. La única manera es que usted y yo hagamos algo. Si el evangelio es para todos, pues démosle accesibilidad a la gente, oportunidad, hermanos. Mire, usted debe entender algo. Usted no es responsable de que la gente reciba a Cristo, no. Usted es responsable de compartir de la salvación. ¿Me explico la diferencia? Va a haber gente que te va a rechazar, pero tú ya le diste oportunidad de escuchar de Cristo. Y escuchar. Y si el día de mañana se va al infierno, que no sea porque nadie le dijo, que sea porque le rechazó abiertamente. Porque hay algunos que no obedecen al evangelio, dice la Biblia, ¿verdad?
Pero hermano, para eso usted y yo le tenemos que compartir. Entonces yo le quiero animar que usted piense en esto. Dele oportunidad a la gente que está a su alrededor. Dele oportunidad de escuchar de Cristo. Yo sé que queremos que reciban a Cristo, pero no es nuestra decisión. Hay que darles oportunidad, hay que darles accesibilidad al Evangelio, aunque ellos lo rechazaron. Por eso es que usted no se puede desanimar de venir a ganar almas o desanimar de dar tratados, porque Dios te encargó a ti ir y salir y predicar y hablar de Cristo. ¿Cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Cómo? Y la única manera es que tú y yo lo hagamos. Si nos rechazan, es su decisión. Si lo aceptan, es su decisión. ¿Sí ven? Entonces, pero el Señor no nos llamó a tener resultados. El Señor nos llamó a predicar su evangelio aunque nadie nos recibiera. ¿Sí ven? Entonces, yo quiero que piense usted, ¿a quién necesita darle un tratado? ¿A quién necesita compartirle de Cristo? ¿A quién necesita invitarle a la iglesia o traerle? ¿A quién necesita salir o a qué puerta necesita tocar y tratar de hablarle de Cristo? ¿Por quién necesita empezar a orar por su salvación? Si se da cuenta, Romanos 10:1 habla de lo que Pablo hizo, ¿no? Pablo empezó a orar por la gente que no era salva. Fíjense cómo dice el versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces él empezó a orar por la salvación de los israelitas. Y hermanos, muchas veces nosotros no nos importa la gente porque no oramos por la gente. El día que empieces a orar por la salvación de la gente, te va a empezar a importar y vas a empezar a querer ganar almas, vas a empezar a hacer algo para que la gente escuche de Cristo. Pero como no creemos que es para todo mundo el evangelio, no oramos para que todo el mundo pueda escucharlo y no hacemos nada para que todo el mundo pueda oírlo. Pero ¿cómo pues oirán sin haber quienes prediquen? Por eso es que esta iglesia es muy importante, hermanos. Usted es muy importante porque usted conoce del evangelio y hay que darle oportunidad a la gente. Hay que animarlos, hay que buscar compartirles. Y miren, hermanos, muchas veces usted no lo comparte por alguna idea que usted trae, y por eso no lo hace, y usted le es de tropiezo a una persona que necesita a Cristo. Me acuerdo hace varios años, alguien me pidió que visitara a una persona, se llama don José Paz, y de hecho tengo que pasarlo a visitar. Me volvieron a mandar a decir que se podía pasar a visitarlo, y hace varios años pasé a visitarlo. Y la primera vez que fui con él, entré, era un hombre ya de 70 y tantos años, ya había perdido su vista y pues estaba muy enfermo, y me invitaron para ir y hablarle del Señor. Y cuando llegué y entré, me presenté y empezamos a platicar y le pedí permiso de compartirle del Señor Jesús, y me dijo que sí. Así que empecé a compartirle, pero yo me sentía extraño. Yo estaba orando en mi corazón, yo decía: Señor, este Señor no me va a escuchar, porque pues yo era un muchacho, sigo siendo un muchacho joven, ¿verdad? Pero era más joven en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa usualmente cuando un muchacho intenta convencer y decirle algo a un señor de 70 años? No, te manda a volar, porque ves, este mocoso, ¿qué, no? Este escuincle, ¿qué? Y entonces en mi mente todo el tiempo estaba: Señor, en cualquier momento este Señor me va a decir: no, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? ¿Qué tanto me vienes a decir? Y pues sí, un hombre de más de 70 años de experiencia. Y yo hablaba con temor, pero le decía cómo poder recibir a Cristo. Y luego otra cosa que me empezó a distraer es que él no hacía gestos. O sea, cuando tú le hablas a una persona, te mira a los ojos y hace esto. No, a lo mejor ustedes me están ignorando, pero mínimo tengo sus ojos, hermanos. Ya cuando alguien cierra sus ojos ya lo perdí, ¿eh? Pero mínimo me están viendo y pues me dan esperanzas de que me están escuchando. Pero él no, porque era ciego. Entonces él nada más veía el piso fijamente, obviamente no veía. Entonces su mirada o sus ojos estaban dirigidos al suelo. Y yo hablaba y hablaba. Y además este señor no me está ni viendo. No me dice sí, no me mira. Pues yo siento que no me está escuchando. Y
Y yo terminé de compartirle de Cristo. Y en mi corazón yo estaba seguro. Este hombre ahorita me va a decir, no, mira, estás mal. Y no, ¿quién eres tú para venirme a decir eso? Y no, yo no quiero eso que tú me dijiste. Pero para sorpresa mía, hermanos, él me dijo, sí, yo quiero eso. Yo quiero pedirle a Jesús que me salve. Y él me dijo esto, yo quiero que Jesús sea el abogado de mis pecados. A mí me sorprendió mucho, porque él no sabía que eso está en la Biblia. Que Jesús, cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, Él es el abogado de tus pecados. Él no sabía eso, yo sí, porque yo estoy en la Biblia, soy pastor, pero él no sabía, pero él así me lo explicó. Y cada vez que yo después fui, luego hasta yo le cantaba himnos, ahí le llevaba la guitarra, le cantaba, y él me cantaba sus corridos, y teníamos bonita amistad, ¿verdad? Y fui muchas veces. He dejado de ir, ha venido a la iglesia, pero es un poquito complicado traerlo, ¿verdad? Como usted comprende. Pero me sorprendió mucho que aunque yo pensaba que esta persona no iba a querer, él quiso recibir a Cristo. Porque el Evangelio es para todo aquel que en él cree. No solo para los que nosotros creemos que quieren. ¿Sí ven? Es para todo aquel que en él cree. Uno le tiene que dar la oportunidad de escuchar. Me acuerdo hace 2 semanas, me parece, estábamos tocando puertas y aquí a 2 calles, hermanos, me tocó con Arielita, es mi fiel ganadora de almas, ¿verdad? Mi hija, y fuimos juntos y me tocó con ella y me acerqué a un grupo de personas que eran como 5 personas y los 5 me acerqué, les di una tarjeta y me trataron con mucho desinterés. Y pues les empecé a explicar que era una invitación de la iglesia y todo, pero pues mucho desinterés, como que pues estaban platicando entre ellos y tomándome de a loco. Y uno de ellos me dijo, ¿usted es hermanito? Le dije, sí. Ah, yo también. Y se empezó a burlar de mí. Me dijo, mire, y le dijo a su hermano de carne, hermanito, tú eres mi hermanito, ¿ah? Y se burlaba de mí. Le dije, sí, yo soy hermanito. Y luego en ese minuto empezaron a despedirse y empezó a irse la mamá la mamá, se empezó a ir el sobrino y se quedó solamente el que se burló de mí. Se quedó ahí. Entonces estaba sentado ahí en la jardinera y yo dije, pues me voy a agarrar. Y entonces empecé a compartirle de Cristo. Y algo sorpresivo para mí es que aunque él empezó burlándose de mí, al final terminó recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Otra vez, el Evangelio no es para todo aquel que tú crees que puede escuchar, es para todo aquel que en él cree. Por eso, hermanos, tenemos usted y yo la labor, la responsabilidad de darle oportunidad a la gente aunque nos rechacen. Y si te rechazan, tú hiciste tu chamba, ¿sí o no? Darle oportunidad a las personas. Por eso, hermanos, es que en mi corazón está el que este mes usted se llene de carga, de oración, de incomodidad, y que usted intente hacer algo para que el Evangelio llegue a todas las personas. ¿Sí? A lo mejor ustedes dicen, yo nunca he venido a ganar almas, yo voy a hacer esta lucha, yo voy a venir un sábado a ganar almas. O a lo mejor usted dice, yo no he apoyado misiones, yo voy a empezar a apoyar. Yo nunca me he llevado tratados, yo nunca he pasado un tratado, pero yo voy a pasar. Ayer estuvimos con un matrimonio cenando y qué lindo, me dio tanto gozo. Me dijo el hermano, pastor, la verdad yo he conocido del Señor desde que era niño, pero nunca le había hablado a nadie. Y ahorita Dios está tocando mi corazón y lo que nunca, me dijo, ya le empecé a hablar a mi jefe en el trabajo y a mis compañeros. Y qué gozo me dio. Le dije, hermano, qué bendición que Dios te está usando. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere usarte para que otros escuchen de Jesucristo. El Evangelio es para todos. Es para todos. Ajá. Entonces, si tú ves a una persona, decimos malandrina, ¿verdad? O sea, que tú no das ni un peso por ella, dale un tratado, tú busca hablarle de Cristo. Aun casos muy extremos, tú debes hacer un intento, porque es posible que si ellos creen en Cristo,
el Evangelio también es para ellos, ¿sí? Entonces, hermanos, yo le quiero animar a que usted piense. El Evangelio es para todo aquel que en él cree, pero el problema es cómo irán sin haber quien les predique. Entonces, hermano, usted y yo tenemos tal vez muchos problemas, muchas batallas, pero mínimo tenemos a Cristo en nuestro corazón porque le recibimos por la fe. Pero allá afuera, no todos tienen a Cristo, ¿ve? La gran mayoría no le tienen. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Quédese con esa pregunta. A mí me resonó en mi cerebro mucho. ¿Cómo oirá tu familia sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán tus vecinos sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán tus amigos de la infancia sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán tus hijos sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán tus papás? ¿Cómo oirán esas personas que tú piensas que jamás se van a interesar en el Señor? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y tal vez usted pueda orar y decirle: Señor, la verdad yo siento que no me importa la gente. Yo siento que veo millares y millares. Haz que mi corazón empiece a sentir carga y deseo de compartir del Evangelio con otros. ¿Ve? El Señor quiere usarnos, hermanos. Pues la pregunta es si tú estás dispuesto a ser usado por el Señor. ¿Ve? Entonces vamos a orar, vamos a pensar en esto y vamos a tomar decisiones. Señor, quizás hubiera alguien que no ha recibido claramente a tu Hijo Jesucristo. Te ruego que tú pongas en su corazón el entender que el Evangelio también es para todos, si tan solo cree en tu Hijo Jesucristo y decide recibirlo. Pero también, Señor, aún nosotros como ya creyentes, es posible que a veces se supone que creemos que tu Evangelio es para todos, pero a veces no lo queremos de corazón porque no hacemos nada para que el Evangelio sea predicado, Señor. Y ciertamente, Señor, hay más gente que va a recibir a Cristo, pero depende mucho si nosotros predicamos, si nosotros compartimos de tu salvación. Y Señor, te ruego que tú hables ahora a nuestro corazón y que podamos tomar decisiones en nuestra vida personal. Y así, con ojos cerrados, hermanos, con cabezas inclinadas, quiero preguntar de este grupo que estamos aquí, ¿quién podría decir: yo ya recibí a Cristo en mi corazón, pastor? Yo ya he creído en el Evangelio. Puede levantar su mano un momentito como testimonio. Yo ya recibí. Amén. Varias manos, gracias a Dios. Habría alguien que dice: yo no pude levantar la mano, tengo dudas. Esa invitación es para usted. ¿Por qué no recibe usted a Cristo? Él murió por usted. Él quiere darle su salvación. Pero el Evangelio no es a la fuerza, es solo para todo aquel que en Él cree. Habría alguien que diga: pastor, en esta noche yo entiendo que Cristo también quiere darme a mí la vida eterna, que murió por mí y que yo necesito creer en Él y confesarle mi pecado. Y si hubiera alguien que dice: sí, yo quiero recibir a Jesús, yo le invito a hacerlo en esta noche. ¿Habría alguien que quiera recibir a Jesús? Yo quiero orar por usted. Nada más le pido que levante su mano para yo orar por usted. ¿Habría alguien que quiere recibir a Cristo en esta noche? ¿Alguien? Si no pudo levantar su mano hace un ratito porque tiene dudas, ¿por qué no le recibe entonces? No hay mejor cosa que recibir a Cristo como su Salvador. ¿Alguien que quiera recibir a Cristo? ¿Puede levantar su mano un momentito? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien? Quiero hacer una segunda invitación. Los que ya hemos recibido a Cristo, ¿usted estaría dispuesto a hacer algo para compartir de Cristo a otros? ¿O cómo irán sin haber quien les predique? Y si Dios tocó su corazón y usted entendió y Dios le tocó su corazón y dice: sí, es cierto, yo tengo que empezar a hacer algo para que otros más escuchen de Jesús. Dios tocó mi corazón, pastor, y yo estoy pensando en hacer algo. Yo me comprometo con Dios en hacer algo, especialmente en este mes de ganar almas, empezar a hacer algo para que otros oigan
del Evangelio, de la salvación de Jesús. Puedo ver su mano si está tomando alguna decisión y le habló el Señor a su corazón. ¿Puedo ver su mano? Veo su mano, hermano. Veo su mano, veo su mano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, veo tu mano, hermano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón. A lo mejor se trata de empezar a orar, o de empezar a llevarse tratados, o de venir el sábado, o de hablarle a tu familia, o de hacer algo para que otros escuchen de Cristo. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, pastor. Yo estoy tomando decisiones. Yo quiero que Dios me use para que otros escuchen de Jesús. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, pastor. Estoy tomando decisiones en mi corazón. ¿Alguien más? Okay. Ore unos segundos en su corazón. Dígale, Señor, yo quiero que otros escuchen. Ayúdame. Me cuesta trabajo, pero yo quiero que tú me uses para que otros escuchen de Cristo. Ayúdame, Señor. Te lo pido, ayúdame. Úsame. Yo estoy dispuesta a compartir aunque me rechacen. Estoy dispuesto a compartir aunque no decidan recibir a Cristo. Yo quiero hacerlo. Pídele al Señor ayuda. Él le va a ayudar a poder compartir de Jesús a otros. Señor, te ruego porque tú pongas en el corazón de la iglesia Jico, de cada creyente, un pesar importante, una carga importante por la salvación de los demás. No nos dejes estar cómodos, Señor. No nos dejes de estar contentos. No nos dejes estar libres de la carga de hablarle a otros de tu Hijo Jesucristo. Carga nuestro corazón, que sea pesado, que sea incómodo, que sea algo que nos preocupe, Señor. Porque así como tú, por amor y preocupación, diste a tu Hijo para morir en la cruz por nosotros, así te ruego que nos des un corazón cargado por la gente sin Cristo. Danos un corazón para ganar almas. Danos un corazón preocupado y cargado por las personas, por su alma, y ayúdanos a hacer algo, Señor. Y puede ser algo tal vez empezar por alguna decisión pequeña, o empezar a venir a ganar almas, o empezar a orar porque tú puedas usarnos para traer a familiares y que puedan ellos escuchar de Cristo. Señor, bendice cada decisión tomada. Tú sabes, Señor, lo que nos has hablado, y ayúdanos a poder tomar esas decisiones y vivirlas en nuestra vida práctica. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.